y amén. Ok, mis queridos hermanos, recuerda, estamos en la carta a los Romanos, vamos en el capítulo 11, vamos ahí más o menos a la mitad del capítulo 11. Recuerde que los capítulos 9, 10 y 11 tratan sobre el destino de Israel, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos ha venido enseñando sobre la salvación, pero Pablo desde el capítulo 9 comienza a mostrarnos su dolor por el pueblo de Israel. Que por guardar la ley y por mantener su justicia no ha podido recibir por fe el evangelio, porque nadie llega al Padre, dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando la Biblia dice nadie, es que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Entonces, cuando Israel rechazó al Mesías, le fue imposible, le fue vedado el camino a a quien era en ese momento su Dios y ahora es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, pero Pablo nos muestra su dolor, porque nos dice que realmente ellos aman a Dios y son un pueblo religioso, pero la religión nunca, oiga bien, nunca trae salvación, nunca, jamás, sino que la salvación, como nos lo ha venido enseñando durante toda la carta del apóstol Pablo, viene a través de la fe en Jesucristo. Somos justificados por gracia, por medio de la fe, somos salvos por gracia también. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos pensar que porque yo asisto a una iglesia, que porque yo pertenezco a una determinada denominación, que porque yo tengo una Biblia o porque yo he sido bautizado, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Pues no es eso lo que a mí me salva, sino que lo que me salva es creer en Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que nos habla en el capítulo 10 de Romanos. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, está en la misma situación que todas las personas. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando dice todos, habla del pueblo de Israel, el pueblo judío y el pueblo que no es judío. Están en la misma situación porque todos hemos pecado, en todos hay pecado. Por eso es que el único camino de redención se llama Jesucristo. Israel no tiene un puente especial, Israel no tiene una salida especial para salvación, sino que es el mismo Señor Jesucristo. Llegará, y eso lo vamos a ver en los versículos posteriores, creo que eso lo vamos a alcanzar a ver el próximo miércoles, que Israel al final va a conocer a Jesucristo como su Mesías. Pero mientras eso no acontezca, pues entonces Israel no es salvo, no es un pueblo salvo y está en la misma situación que el pueblo gentil, a diferencia que Dios sí cumple las promesas que le ha hecho a Israel por causa de los padres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios sigue manteniendo su promesa de protección y promesa de bendición, pero la salvación solo es a través de Jesucristo. Entonces, llegados al capítulo 11, que ya estamos en él y llegamos hasta el versículo 15. Entonces, solo para hacer un resumen de lo que ya hemos visto, vamos a ver unos puntos hacia la carrerita para que podamos ponernos en autos, ponernos exactamente en lo que estamos y le sea a usted más fácil cuando arranquemos con el versículo 16. Entonces, del 1 al 15, estos puntos son importantes. Primero, Pablo sostiene que Dios no ha desechado a su pueblo, y prueba de ello es que él mismo es israelita de la tribu de Benjamín. Imagínense que Pablo dice, no, es que Dios no ha desechado a su pueblo. Israel no ha caído, no ha sido puesto aparte para desaparecer. No, Dios tiene su momento para con Israel. Pero Pablo dice, prueba de que Dios no ha abandonado a Israel es que yo soy predicador del evangelio, es que yo soy salvo. Entonces, Pablo dice, la prueba de que Dios no se ha olvidado de Israel soy yo.
Recuerde que prácticamente la iglesia primitiva, casi los primeros 100 años de la iglesia, la gran mayoría de convertidos eran judíos, ¿verdad? Ellos escucharon la palabra y algunos sí atendieron. Ahora, el segundo punto que quiero rescatar del capítulo 11 es que Pablo utiliza la respuesta divina dada a Elías por su preocupación de haber quedado solo como profeta de Dios. Nos demuestra que el Señor siempre se ha reservado para sí un remanente fiel escogido por gracia. La Biblia, Pablo toma el episodio de Elías cuando él degolló a todos los profetas de Baal y luego él tuvo que salir corriendo. Estaba los reyes, el rey Acab con su esposa Jezabel le habían dado muerte a muchos profetas. Entonces el dolor de Elías, la preocupación de Elías, que él consideraba que él era el único que había quedado de los profetas que le era fiel a Jehová. Y entonces algunos dicen que cómo es que Elías tuvo temor de una mujer, porque después que mató a los profetas, Jezabel, que era la reina, le dijo: así como has hecho con los profetas, así voy a hacer contigo. Entonces Elías corrió. Pero ahora cuando veo la palabra, yo entiendo que no es que Elías tuvo miedo, sino que su preocupación es que él decía: yo soy el último de los profetas. Y entonces le dijo al Señor: Señor, solo yo he quedado y quieren darme muerte. Y entonces el Señor le da una respuesta divina y le dice: yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el transcurso de la historia, Dios siempre se ha reservado un remanente fiel. Nadie puede decir, oiga bien, nadie puede jactarse, nosotros hemos sido, sino que Dios toma un remanente fiel y dice la Escritura, y lo hemos leído en el capítulo 11, que es por gracia, un remanente que ha sido escogido por gracia. Eso, amados hermanos, hace a un lado toda jactancia. Escuchamos a muchos cristianos hablar de su testimonio y de su santidad, y se les olvida que inclusive Pablo dice que lo que hemos sido, lo hemos sido por su gracia, ¿verdad? Entonces allá en el capítulo 3 de Romanos dice: ¿dónde queda la jactancia? Que es desplazada. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, porque todo ha sido por la fe, todo ha sido por la gracia, por la obra de Dios en nosotros. Así que si usted encuentra a un cristiano que se pavonea porque su testimonio y porque su fe, no entiende, él no ha entendido que si no fuera por la obra de Dios en nosotros, nosotros fuéramos los mismos impíos que éramos hace un tiempo. Recuerde que la Biblia dice que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, si ahora estamos en pie, lo estamos por su gracia, que nunca, jamás se le olvide eso. Y no crea que es por usted y su esfuerzo. Es Dios, ¿verdad? Entonces, el tercer punto que vamos a ver para recordar lo que hemos estado hablando es que Pablo nos enseña que de la transgresión de Israel vino la reconciliación del mundo, es decir, salvación a los gentiles. ¿Cuánto más vendrá su plena restauración? Es decir, que Pablo dice, si el hecho de que Israel dejó de creer en Dios, fue desobediente por su dureza de corazón, entonces Dios vino y cambió de dirección. En lugar de buscar a Israel, buscó a todo aquel que cree. Juan 1:11 lo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, dice el versículo 12, más a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa transgresión del pueblo de Israel, ese hecho de no creer, vino a traernos a los gentiles. Nos ha traído reconciliación con Dios, por supuesto, los gentiles que hemos creído, que podemos hablar del remanente de los gentiles, que es la iglesia, y el remanente de los judíos que han creído. Juntos formamos de los dos pueblos
un solo pueblo, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, cuando Israel se convierta, dice allá por el versículo 5, no será más que vida de entre los muertos. O sea, en la culminación ya casi de los tiempos, en cuanto al tiempo de los gentiles, Israel se va a convertir después de la tribulación, va a reconocer al Mesías, Jesucristo, como su Mesías, y ese Israel que se convierta, ese será apartado y será salvo, ¿verdad? Pero ahí ya me estoy adelantando. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a seguir y comenzamos con Romanos 11, con el versículo 16. Lo pongo en su pantalla, dice, oiga esto, si las primicias son santas, dice, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está recordándole al pueblo gentil, porque Pablo está queriendo que Israel no se jacte, oiga bien, perdón, el pueblo gentil no se jacte sobre el pueblo de Israel. Nosotros estamos llamados a orar por Israel, a orar por la paz de Jerusalén, nunca jactarnos, porque como vimos en el capítulo 9 de Israel, hemos recibido muchas bendiciones. Israel recibió la ley, recibió las promesas, de ellos vinieron los patriarcas y de los patriarcas vino Cristo. Entonces, cuando dice en el versículo 16, si las primicias son santas, esta palabra primicias no se refiere a que Jesucristo es las primicias de la resurrección. Eso es una verdad definitiva. Él es las primicias. Lo primero que resucitó, luego vamos a resucitar todos. A esto se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, las primicias del pueblo de Israel fue lo primero, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Ellos fueron apartados del pueblo gentil, fueron tomados, y de estas tres personas, principalmente de Abraham, que recibió todas las promesas, pues de allí Dios comenzó a derramar bendición y fue creando un pueblo. Porque cuando yo lo veo así, Dios no escogió un pueblo, Dios se hizo un pueblo de una persona gentil, idólatra, que no le conocía, que fue Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y de ahí comenzó el pueblo de Israel. Entonces, cuando la Biblia dice, si las primicias son santas, oiga esto, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esta porción Pablo la tomó, por supuesto, del Antiguo Testamento, y esto está en Números, en el capítulo 15, versículos 18 en adelante. Se lo voy a leer. Dice, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis, oiga esto, a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. Definitivamente que es el mismo principio del diezmo, ¿verdad? Porque cuando nosotros diezmamos, nosotros estamos santificando derramando bendición al resto. Santificamos ese diezmo y el resto también tiene bendición. 10% para el Señor y el resto trae bendición. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero a eso se refiere. Si las primicias son santas, Abraham, Isaac y Jacob, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, que lleva el mismo principio. Ahora sigamos. Dice en Romanos 17, dice, y ahí comienza Pablo a hablar sobre Israel que no ha creído. Pues si alguna de las ramas fueron, oiga esto, esta acción, desgajadas, y tú, hablando de nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, el olivo es siempre símbolo de Israel, Israel es el buen olivo y nosotros somos olivo silvestre. Dice,
pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, amados hermanos, lo que aquí Pablo está diciendo, que el pueblo de Israel que no creyó, el Israel que no ha creído, ha sido desgajado, por decirlo así, de la masa, de las primicias de la masa, ha sido desgajado de las ramas que provienen de la raíz, que se alimentan de la raíz, siendo la raíz también estos mismos tres padres, Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros hemos sido injertados, nosotros estamos tomando de esas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, de esa bendición que era del pueblo de Israel. Entonces nosotros, está explicándonos, ¿verdad? Que nosotros hemos sido injertados en el buen olivo. El proceso yo no cultivo la tierra, pero con un poco de investigación usted lo puede saber. Para injertar, usted toma parte de un fruto, de una rama que es buena, de un árbol que es bueno, y lo injerto, hace una incisión y une el fruto que es silvestre, le pone parte del buen fruto para que el fruto que dé sea una mezcla, una mistura que sea superior al fruto silvestre. Pero aquí Dios lo ha hecho al revés. El buen olivo, al buen olivo le ha desgajado las ramas que son del olivo, pero porque los desgajó por no creer. Entonces fueron desgajadas y contra naturaleza viene y estas ramas del olivo silvestre, que somos usted y yo, si usted no es judío, nos han incrustado y ahora nosotros estamos recibiendo de esa bendición. Entonces Pablo le da a la iglesia, le da una advertencia y dice, vuelvo a leer el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho, oiga esto, porque eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos sido participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18, aquí viene la advertencia. No te jactes contra las ramas. Y si te jacta, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amados hermanos, mire, si nosotros hemos sido injertados por gracia, nosotros somos parte de la iglesia y no debería de haber ningún tipo de soberbia en el corazón del creyente. Debería de haber humildad, pero de repente vemos caminar pastores y ovejas, ¿verdad? Como que fueran algo superior y no somos superiores en nada. Sí, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pero en la palabra. Y eso si usted la pone en práctica. Pero ya vamos a ver más adelante que Pablo habla de personas que dicen ser y no son. Y estos van a ser desgajados. Es tremendo, amados hermanos. Pero lo vamos a explicar más adelante. No me quiero adelantar. Pero vea que dice acá, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, amados hermanos, nosotros somos llamados, oiga bien, somos llamados a mantener un corazón sencillo delante de Dios. Somos llamados a ser humildes delante de Dios y delante de todas las personas. Reconocer que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida es porque la justicia de Cristo llegó a nosotros y nosotros lo único que hicimos fue creer. Entonces, amados hermanos, y aún en medio de toda esta pandemia, en toda esta dificultad, la provisión de Dios y el cuidado de Dios llega a nosotros, pero no porque nosotros valgamos la pena, sino que porque Dios nos amó y estamos recibiendo de las promesas que Dios le hizo a Israel, estamos recibiendo eso. Y el Señor Jesucristo nos hizo promesas adicionales a su iglesia, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, nos dijo, yo no les voy a dejar solos. Por eso, amados hermanos, es que aunque usted
usted sienta que está en una dificultad y soledad y que no va a haber provisión, quite ese pensamiento negativo, mejor doble rodillas y clame a Dios. Yo le invito a que usted busque en la Biblia las promesas de Dios y junto a su oración, porque las promesas no solo son para motivarle, sino que, o sea, para que usted agarre a solo un poquito de aliento, no, es para que las crea y las viva. Y parte de creerlas es cuando usted ore, traiga a la palestra, traiga el momento de la oración las promesas, porque Dios no le va a bendecir porque usted le dé lástima. Ay, Señor, ¿no ves cómo estoy? Ayúdame. No, usted traiga las promesas de Dios y Dios va a respaldar sus promesas. Y si Dios ha prometido bendecirnos, traiga una promesa de bendición y póngala ahí. Le aseguro que Dios, amado hermano, Dios va a respaldar su palabra y Dios nos va a bendecir, pero sin jactancia, con un corazón humilde, dejando al Espíritu Santo que actúe en medio de nosotros. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, ya dijimos que no tiene que haber jactancia en nosotros. Sigamos más adelante, porque vea lo que dice el versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esto, amados hermanos, Pablo lo dice porque Pablo sabe que nosotros vamos a jactar sobre Israel y sobre muchos cristianos. Entonces, y yo he escuchado gente así, pues es que yo soy hijo de Dios y y que soy he escuchado hermanas decir, yo soy hija del rey, soy la princesa y que no sé qué y que no sé cuándo. Pero eso somos por gracia. No somos como los reyes de este mundo. ¿Ah? Los reyes de este mundo tienen servidores. Nosotros estamos aquí para servir. Y el que quiere ser más grande entre todos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Sea servidor de todos. ¿Verdad? Así es que, amados hermanos, nuestra conducta debe ser diferente. Entonces, vea que Pablo dice lo siguiente. Y Pablo dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo pues injertado. Vea la palabra que aparece en el principio del versículo 20. Bien. O sea, dice, tienes razón, fueron quitadas y tú fuiste injertado. Pero oiga esto, por su incredulidad fueron desgajadas, por no creer. Pero tú, oiga esto, qué tremendo. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, no te creas mucho, sino que ten temor. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sea prudente, sencillo, con un corazón sencillo. Y dele gracias a Dios por todo. Y agradezca a Dios, que dice el Señor que es la mejor actitud que usted y yo podemos tener. El agradecimiento. El saber que somos salvos, agradecidos porque somos salvos. A veces vienen pruebas, agradecidos porque en medio de las pruebas Dios está con nosotros. Y todas esas pruebas ya va a pasar. Han pasado en el pueblo de Israel. Mire, por rechazar al Mesías, Israel ha tenido que pasar, y si usted ve un poquito de la historia de Israel, cosas pero espantosas, ¿verdad? Entonces, no crea, amados hermanos, que porque usted se considera hijo de Dios, no va a pasar por dificultades tremendas si usted mantiene una actitud soberbia o deja su actitud, su posición de creer. Ahora alguien me dirá, pastor, pero entonces estamos hablando de la salvación por obras. Quiero que vayamos a la carta a los Hebreos y de ahí vamos a ver el capítulo 4, versículo 2. Dice lo siguiente, está en su pantalla ahorita. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les, oiga esto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír, o sea, la acción de escuchar y de traer una respuesta diferente, viene de la misma palabra. O sea, no solo oír. Usted está escuchando, amados hermanos, usted está escuchando el sermón, esta palabra ahora, pero si usted sigue con un corazón soberbio, si usted no cambia su actitud, si usted no quita un corazón de incrédulo, amados hermanos, oiga bien,
si desgajó a Israel, que era el pueblo, ha desgajado algunas ramas porque no tuvieron la actitud correcta, mi querido hermano, algunos pueden ser desgajados. Pastor, y entonces se pierde la salvación. No, fíjense que quisiera que fuera, vamos a Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Ponga atención a esto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, oiga esto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, amados hermanos, es la fe en el Señor lo que en este momento nos mantiene en pie. Por eso, amados hermanos, no debe usted abandonar esa actitud de fe. No debe usted, deje que el Espíritu Santo haga crecer en usted el cristiano que debemos de ser. Si usted se recuerda la parábola del sembrador, la semilla llegó a todos lados. La semilla es la palabra, es decir, todos oyen la palabra, pero no toda la tierra donde cayó la semilla pudo fructificar, sino que en algunos se perdió por completo. Habla del camino y el camino, pues por ser tierra dura, pues no entró, ¿verdad? Algunos eran tierras sin tener profundidad, no hubo raíz, entonces al no haber raíz no pudo llegar a la savia y entonces también se perdieron. El otro por los afanes, solo el entusiasmo les hizo disque creer, pero llegó el momento bueno y cuando vinieron los afanes y las tentaciones, cayeron o por la persecución cayeron. Solo aquella tierra que estaba realmente preparada recibió la palabra y dio fruto. Oiga esto, no quiere decir que todos vamos a dar 100%, no, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, el Señor lo dijo de esta manera, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, no es porque usted repita una oración como periquito que usted va a ser salvo. No, la Biblia dice, Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No es por asistir a una iglesia, no es por ser amigo del pastor, no es por tener conocidos, inclusive ni siquiera por bautizarse, hermano. Es por creer, oiga bien, por creer. Mire la advertencia del versículo 21. Estamos en Romanos 11, 21. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, oiga esto, a ti tampoco te perdonará. O sea, eran del pueblo de Israel, pero no creyeron en Jesucristo. Entonces, al no creer en Jesucristo, fueron desgajados. Entonces, amados hermanos, Pablo nos está diciendo que lo mismo puede pasar con cada uno de nosotros. Y esto, amados hermanos, es preocupante. O sea, cada uno de aquellos que nos acercamos al Señor y escuchamos la palabra, pero no creemos verdaderamente y no permitimos que el Espíritu Santo siembre en nosotros la palabra y pueda dar verdaderos frutos. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. La salvación no se pierde, sino, amados hermanos, la diferencia es que o se es salvo o no se es. No es por parecer, es por ser. Y somos porque Dios obró en nosotros. Entonces, amados hermanos, es importante que usted y yo recapacitemos esto. Y fíjense, quiero leerles, ahora no lo voy a poner en su pantalla, pero se los voy a leer. Y le voy a leer una porción que está en Apocalipsis, que el mismo Señor Jesucristo, entre las cartas a las iglesias, le mandó a una de las iglesias. Fíjense que los estudiosos dicen que cada iglesia que aparece en los primeros capítulos de Apocalipsis representa a la iglesia, a las diferentes iglesias que han habido en el tiempo. Entonces, amados hermanos, a esta iglesia, la Odisea, es la última de las iglesias.
Entonces, es la iglesia que prácticamente no se va a convertir en verdad, no se ha convertido de verdad, no ha creído de verdad y juega a ser iglesia. Tiene nombre de que es iglesia, instalaciones de iglesia, pero son solo un show y no hay un corazón convertido, no hay arrepentimiento en su corazón. Amados hermanos, y yo sigo creyendo, amados hermanos, a pesar de las nuevas formas que personas tienen y pastores muy famosos que tienen de interpretar la palabra, que dicen que el arrepentimiento no es necesario no es parte de la fe salvadora, yo sí lo creo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y usted encuentra grandes teólogos sosteniendo lo contrario, que el arrepentimiento no es una obra humana. Y la verdad es que no, es que Dios nos concede el arrepentimiento. Y si alguien no se arrepiente, no puede ser salvo. Y arrepentirse, amados hermanos, es un cambio de mentalidad. No un cambio de mentalidad respecto solamente de Jesucristo, sino que al tener una mente diferente y pensar diferente de Jesucristo, ya no verlo como un gran ejemplo, como un gran hombre, sino que verlo como mi Salvador y verlo como mi Señor, yo tengo forzosamente que ver el pecado de diferente manera, ver al mundo de diferente manera, ver al pecado, como dice Pablo, verlo al pecado como lo que es grandemente pecaminoso. Es decir, que el pecado corrompe. Entonces el cristiano, la persona nacida de nuevo, tiene que apartarse del pecado. No que se va a ir a un monasterio, no. Usted puede mantener su vida secular sin participar de todo lo que el mundo impío participa. Entonces, quiero leerle esa porción que el Señor Jesucristo, y aquí no hay más cuento, pues aquí no lo dijo Pablo, no dijo nada, fue la revelación de Juan, de Dios a Juan, pero estas cartas Dios se las mandó a la iglesia y la Odisea es la última de las iglesias. Se los leo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, perdón. El testigo fiel y verdadero. Oiga que pone ahí la base, la fidelidad y la verdad. El principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, oiga esto, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, mire lo que dice, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, oiga esto, y hablamos ya de la jactancia, ¿vea? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y sigue. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y son palabras que se las dijo a alguien que supuestamente era convertido, pero Dios estaba mostrando que no lo eran. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, aquí está hablando de desgajar, solo que lo dice de otra manera. Te vomitaré, porque parece que entró, pero regresa. ¿Por qué? Porque no había conversión de verdad. No había conversión, pastor, pero ¿cómo dice eso? Si yo soy servidor, si yo soy diácono, diaconisa de la iglesia, dice el Señor dice que se le van a acercar en aquel día. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea, te conoció el pastor, te conoció tu compañero, el hermano con el que salían a tomar y hacían un montón de cosas.
pero nunca hubo un corazón convertido. No se trata de perder salvación, se trata de que no hubo salvación. Y a veces el manto religioso no nos permite ver la salvación que Dios nos quiere dar. Fíjense que diferentes palabras Dios le da a la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia de estos últimos tiempos, la iglesia que va a ser arrebatada. La Laodicea representa la iglesia del final. Pero oiga lo que dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Oiga esto, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, recuerde que no somos realmente un montón. Aunque usted vea iglesias grandísimas, pero somos un remanente de todo el pueblo gentil y un remanente del pueblo judío o sea, el pueblo gentil que ha creído y el pueblo judío que ha creído. Somos un remanente y por eso nos dice, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aquí yo te entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero a probar a los que moran en la tierra. Está hablando a esta iglesia y a las anteriores. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser quitada de la prueba de la hora que viene. A la otra no le dice eso. Y entonces dice, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, a esto se refiere. Se refiere a aquella iglesia que tiene nombre, pero no es. Que parece, pero definitivamente no es, que no ha sido convertido, que tienen muchos proyectos, ¿verdad? Y que una iglesia sumamente mundana, la que va a ser desgajada, la que va a ser vomitada. A esta iglesia que mantiene la palabra. Mire, cuando usted ve los nuevos pastores, algunos no, algunos siguen manteniendo la palabra, pero pareciera que los pastores que seguimos predicando el evangelio por la gracia, el arrepentimiento como elemento necesario en la salvación, las obras no como pago por la salvación, sino que como una demostración de lo que ha pasado dentro de nosotros. Mira, amados hermanos, pareciéramos predicadores en peligro de extinción, pero definitivamente el Señor nos ha enseñado ahora, no, yo me he reservado un remanente fiel, y por eso es que estamos tranquilos, ¿verdad? Yo sé que Dios va a levantar jóvenes y les va a poner en un corazón fuerte para que sigan entregando su vida al Señor y sigan predicando esa palabra, oiga bien, esa palabra fuerte para que las nuevas generaciones, en las nuevas generaciones también hayan corazones convertidos. Seguimos creyendo eso, mis queridos hermanos. Por eso, y el Señor nos ha mostrado que Él se guarda un remanente. No crea todos estos pastores que decimos, no, esta generación ya no sirve. No es usted Elías. Usted está hablando como Elías y Dios nos va a decir lo mismo. No se preocupen, yo me he reservado, y no 7,000, sino que muchísimo más de 7,000 que prediquen la palabra como debe de ser, y las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de escuchar una buena palabra, porque Dios es quien guarda, quien se reserva, y Dios quiera que sean nuestros hijos que sigan predicando la palabra, esa palabra de verdad que no anda con miramientos y que llama al pecado como lo que es, una ofensa y una transgresión a la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos,
Ya casi para terminar, vamos a ir al siguiente versículo, que es el 22. Dice de esta manera, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Oiga esto. Bondad y severidad. No, es que Dios es bueno, me decía un familiar muy querido. Dios es bueno, Dios no castiga a nadie. ¿Sabe qué pienso de eso? Juá, juá, juá. Usted no conoce a Dios, al menos al Dios de la Biblia, que aunque la Biblia dice que Dios es amor, también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, que es martillo que rompe las piedras, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Entonces hay bondad en Dios, pero también hay severidad. Y vamos a explicar esto. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Cómo cayeron? En incredulidad. Pero la bondad para contigo, oiga esto, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué tremendo, amados, qué tremendo. Por eso es que a eso se refiere la palabra cuando dice que tenemos que dedicarnos a nuestra salvación. ¿A qué dé fruto? ¿A qué dé fruto? No alcanzar salvación. Yo no puedo alcanzar salvación. No hay nada en mí que pueda producir salvación. No, es lo que Dios hace en mí. Entonces, cuando yo abro mi corazón al Señor, entonces el Espíritu Santo entra y comienza a producir en mí. Entonces yo tengo que cultivar mi vida en el Espíritu para que mi vida dé frutos de bendición y produzca. Y como dice la Escritura, y el Espíritu Santo entre mí y como una fuente que rebose para vida eterna, yo pueda ser un elemento multiplicador de esa bendición del Señor, de la palabra del Señor, nunca apartándonos de la palabra del Señor. Ahora, sigamos entonces. Versículo 23 dice de esta manera, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Por eso, amados hermanos, mire, Dios es un Dios de segundas oportunidades. No es que solo segundas, no, bendición para aquellos que nunca se apartan, que siguen adelante, que no tienen ojos para retirarse, sino que tienen un corazón y puesto los ojos en Jesús para perseverar a pesar de las circunstancias y de las tentaciones y los problemas y todo lo que pueda pasar. Siempre seguir adelante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya Cristo viene pronto, ya va a sonar la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habíamos quedado seremos arrebatados junto con ellos, nos vamos a unir con Cristo en el cielo. Pero aquellas personas que dicen ser creyentes y no lo son, se van a quedar aquí, van a pasar en ese tiempo como dijo el Señor, de la hora de la prueba que viene a este mundo. Van a tener que atravesar el tiempo de la tribulación y allí en la tribulación se van a convertir de verdad. No es que pierdan la salvación, no es que los cristianos se queden. Un cristiano no se va a quedar. Si es cristiano, va para arriba. Pero si no es cristiano, no. No se trata de jugar. No se trata de decir que soy. Se trata de ser. Ahora, sigamos, dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Mire, si usted por alguna razón se retiró, quiero decirle algo. Juan dice que si se apartaron es porque era necesario que se apartaran para que supiéramos que no eran de nosotros. Pero acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Leímos en Apocalipsis, he aquí, 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted oye la voz de Dios ahora, que Dios le está diciendo, ven, como dice allá ¿cómo se llama? En Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades también. Y Dios está deseoso de injertarte, así como va a injertar al pueblo de Israel que se convierta a Jesucristo, así aquellos que vinieron y se alejaron. Y hoy Dios les vuelve a hablar, acérquense que Dios los va a injertar. Es tiempo.
Buscad a Dios mientras pueda ser hallado y ahora es tiempo de salvación. Ahora, sigamos, por favor, ya para terminar. Dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿por qué están desgajados? Porque permanecen en incredulidad. Si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y dice, dice el siguiente texto, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amados hermanos, Dios es fiel. Dios mantiene su palabra. Créalo. Dios mantiene su hermosa y santa palabra. Y definitivamente, mis queridos hermanos, la bondad de Dios está todavía en vigencia. La gracia de Dios, en ese tiempo estamos. Pero quiero decirle que la gracia de Dios está a punto de terminar. Este tiempo que se conoce como la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia e inicia el tiempo de tribulación. Es tiempo de volverse a Dios. No podemos seguir jugando a ser cristianos. Pídale perdón a Dios. La Biblia dice que todo el que invocar el nombre de Dios será salvo. Y ese puede ser usted ahora. Si Dios está esperando el momento para reinjertar a Israel, también está esperando el momento en que si usted se alejó de Dios, sea el momento en que usted regrese a Él. Dios no está aquí para pedirle cuentas, porque no es tiempo de pedirle cuentas. La Biblia dice que Jesucristo no ha venido a juzgar, sino que ha venido a salvar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es nuestra alma para muchos. Hemos sido un día encontrados, pero algunos siguen perdidos. Y esta noche es una noche de bendición que Dios quiere tener para con usted. Vuelva a Dios. Dios le dice, y cuando lo leí por primera vez me partió el corazón. Cuando Dios le dice a Israel, ¿qué te he hecho, Israel? Vuelve. Dios rogando a Israel. Dice el último versículo del capítulo 10, dice que todo el tiempo Dios estuvo con las manos abiertas a un pueblo contradictor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra de Dios por años y siguen en una actitud de rebeldía? El tiempo se está terminando para entregarle nuestro corazón al Señor y ser salvos por su gracia. En el tiempo de la tribulación, mis queridos hermanos, la salvación será sacrificial. Le parezca a usted o no, así será. Aquí este mundo se desarrolla no como usted considere o como usted crea justos. Imagínese el pensamiento de la humanidad. De repente hablando con los presidentes, ¿verdad? El que va hasta a punto de salir y el nuevo. Algunos dicen del anterior, no, ese es un presidente puesto por Dios porque Dios quita autoridades. Pero no es ese mismo razonamiento el que se debería utilizar con este nuevo. Yo le digo, no es color político. Es que nuestra mente a veces no confía en Dios, sino que confía en nuestro corazón. Es tiempo de confiar en Dios. Permitirle a este mundo que siga el camino, porque este mundo va directo a la hora de juicio que viene sobre ellos. Pero yo le quiero dar un consejo hoy. Escápese de esa hora. Corra por su alma a los pies de Jesucristo. ¿Cómo lo hago, pastor? Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Si usted ya es creyente, por favor, póngase en un momento en actitud de oración. No haga otra cosa y ore. Porque una persona que escuche esto y reciba al Señor Jesucristo, dice la Biblia, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si usted ya es creyente, por favor, acompáñenos con este momento de oración. Cierre sus ojitos y ore por aquellos que no conocen al Señor. Pero si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es un momento especial para que lo pueda hacer. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy
como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gloria al Señor.